Empezamos, bueno, pues bienvenidos a este webinar el día de hoy, 7 de mayo, que tiene como tema la modernización digital sin fricción en aseguradoras. Tenemos como moderadora a Diana Ceballos, licenciada en negocios internacionales por el TEC de Monterrey. Diana es Business Development Manager en Blitz y consejera de la Asociación InsurTech México. Con 3 años de experiencia en el ecosistema InsurTech, ha destacado en la creación de alianzas estratégicas, relaciones públicas y generación de nuevas oportunidades comerciales. También ha participado como voluntaria en conferencias internacionales, aportando una visión global al sector. Tenemos en el tema de panelistas a Sergio Zúñiga, actualmente es el CEO de Blitz. En su carrera profesional cuenta con más de 20 años de trayectoria, experiencia en la industria tecnológica, liderando equipos de desarrollo e implementación de soluciones IT y servicios de consultoría. Labor que paralelamente ha desempeñado como conferencista y docente. A su llegada en la vicepresidenta de ventas en el 2020, impulsó el crecimiento de Blitz, generando un crecimiento del 30% anual, transformándola en una empresa líder en soluciones tecnológicas en el ramo asegurador, con un foco en el mercado latinoamericano, convirtiéndose así en el CEO de la compañía a partir de abril del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también Alejandro Garnita García, de HDI, subdirector de innovación en soluciones digitales, 15 años de experiencia en el sector asegurador y más de 20 años dedicado a la innovación tecnológica, ingeniero en sistemas, pero enfocado en el cliente de corazón para cubrir los servicios que nos requieren de manera ágil y efectiva. Cuenta con una maestría de ciencias de la computación y maestría de finanzas corporativas. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también a Raúl Cano, fundador y director de soluciones digitales y de seguros de Tech and Sol. Raúl cuenta con más de 2 décadas de experiencia en tecnología y transformación digital. Raúl se especializó en diseñar e implementar soluciones innovadoras para la industria aseguradora y financiera. Su enfoque combina inteligencia artificial, optimizando la cadena de valor, con visión y estratega centrada en la eficiencia operativa y la mejora de la experiencia del cliente. Muchísimas gracias por acompañarnos e iniciamos. Perfecto. Muchas gracias, Carebit. Muchas gracias también a todos por acompañarnos, los que ya se conectaron. Gracias también por estar muy puntuales. Y bueno, creo que también aquí en el chat pueden también escribirnos si tienen algunas dudas. Les voy a explicar un poco la dinámica de nuestro webinar. La idea es que nos vamos a concentrar en 5 preguntas muy breves para nuestros ponentes el día de hoy, justamente para pues tener una conversación pues muy profunda, muy de valor, para poder explayarnos y tener una conversación muy rica. Si tienen alguna pregunta, personas que están en nuestra audiencia, siéntanse libres de escribirlas. Las podemos abordar en los 15 minutos que vamos a tener al final y que nuestros ponentes nos las vayan respondiendo. La primera pregunta con la que vamos a iniciar es, ¿cuál es hoy el principal cuello de botella tecnológico en las aseguradoras? Y ahí, Raúl, Alejandro, Sergio, no sé quién quiera iniciar a responder esta pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Digo, Excelente. arrancamos con esto, Raúl, y te doy la palabra. Uno de los principales cuellos de botella, creo que y es vital para todas las aseguradoras, pues es el core de sistemas, ¿no? Que normalmente pues trae un tema legacy, pero no obstante no debe ser una limitante. Si bien es algo que de repente nos retrasa en la innovación, en el parteaguas de cómo conectar de manera digital con otras entidades,
eh, es algo que tenemos que superar constantemente, pero sin embargo, creo que hoy tenemos a nivel de tecnologías suficientes herramientas que nos permiten poner una capa arriba de todos estos sistemas legacy para poder operar y brindar una solución digital amable, sencilla y sobre todo algo que nos están exigiendo allá afuera, ¿no? Todas las personas que hoy utilizan un WhatsApp, que hoy utilizan este, herramientas digitales que son súper amigables, ¿no? Entonces, es una limitante, lo vuelvo a repetir, pero no es algo que no podamos superar. Adelante, Raúl. Gracias, gracias Alejandro. Y voy en la misma línea que nos trazas, em, y ese core como que trae otros efectos, ¿cierto? Cuando uno tiene sistemas con ese tipo de construcción genera como lentitud para innovar. Entonces, de ahí cualquier iniciativa que quiera la organización que se pueda aprobar o que necesite modificación de sistemas informáticos se vuelve lenta, porque estos sistemas necesitan un conocimiento especializado para poder ser modificados y las aseguradoras generalmente tienen una cola de requerimientos detrás de esto y lamentablemente los que impulsan la innovación quedan un poco relegados detrás de esos requerimientos ya funcionales, ¿cierto? Y eso va trayendo como una bola de nieve que al final genera malas experiencias para el cliente y empieza a generar como comparaciones de esas que no nos gustan y porque aquella aseguradora sí lo hace y ustedes no, y empieza a haber como esa fuga de clientes. Entonces, desde mi perspectiva, es como en resumen, es esa lentitud para innovar que tiene muchos orígenes, como nos decía Alejandro, uno de ellos. ¿Qué tal? Y buenos días a todos. Continuando ahí también con lo que dice Alejandro y Raúl, ¿no? También creo que hay un tema de miedo a regulación, ¿no? Al final del día, mucho de lo que hacemos implica datos personales, ¿no? Entonces, este, este cuello de botella tecnológico que muchas veces implica la famosa nube, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la nube? ¿Cómo podemos mejorar estos sistemas yéndonos a la nube? Y luego con la pregunta que nos ha achacado ya los últimos años es, ¿qué tan seguro es la nube? ¿Dónde están mis datos? El país donde están mis datos está protegido por mi regulación local versus la regulación de donde están hospedados, ¿no? Entonces, entra una serie ahí de preguntas que entre los equipos de tecnología, legal, operación, nos tenemos que hacer para poder empezar a eficientizar todo este stack tecnológico que podemos tener y que lo cual, desde el punto de vista de nosotros proveedores, sabemos que hay soluciones, ¿no? Sabemos que nosotros como empresas que proveemos servicios tenemos respuesta a todas estas inquietudes legales, operativas y cómo podemos aligerar, ¿no? Esa carga tecnológica y cómo la podemos eficientizar. La nube llegó para quedarse, eso es indudable, y las empresas que se queden atrás definitivamente empiezan a mostrar esa diferencia competitiva, como lo que le decía Raúl. Oye, ¿por qué estas empresas aseguradoras tienen estas opciones y nosotros no? Muchas veces tiene que ver precisamente, ¿no? Con ese cuello de botella tecnológico donde las empresas no han podido llegar al siguiente paso. Buenísimo. Y de todo esto que nos comentan, ¿cuáles dirían ustedes que son los errores más comunes al modernizar el stack tecnológico? Ahí a ver quién se Eh, anima. Ya si había Raúl. quieren, la empiezo yo por acá. A ver, errores, yo creo que hay uno fundamental y es como confundir la modernización digital con reemplazar todo, ¿cierto? Creemos que esto se va a hacer en un Big Bang y todo el mundo, bueno, muchas, estoy generalizando, pero me hablo de la mayoría de aseguradoras, a veces piensan que la modernización digital es reemplazar el core. No es así, es más, yo creo que reemplazar un core es una cosa que se debe tomar con pinzas y con mucha cautela, porque solo un dato, el 70% de los CIOs que inician un proyecto de modernización de core son despedidos.
Entonces, modernizar un core es un proyecto bastante retador y sobre todo en esta industria que fue pionera en la digitalización, pero eso fue hace muchísimos años y ahora hay cierto rezago alrededor de esto. Entonces, bueno, para mí ese es un factor bien importante y otro como en línea con lo que nos decía Sergio ahorita, y es que las modernizaciones se enfocan mucho en reemplazar tecnología y nos olvidamos mucho de que la tecnología apoya los procesos. ¿Cierto? Entonces se entra ahí como en algunas incoherencias y empezamos a tratar de meter triángulos en círculos y cosas que no son así. Y claro, llegamos a proyectos eternos y la modernización empieza a tomar mala fama en la organización y de ahí en adelante cualquier proyecto que se quiera hacer para modernizar es un stopper y no hay presupuesto y empezamos a encontrar un montón de factores por los que no. Pero es precisamente un efecto en cadena como de estas situaciones. Y bueno, yo voy a dejar por ahí para darle paso a mis colegas. Gracias, Raúl. Y a lo mejor ahí complementando un poquito lo que tú decías, ¿no? Tienen que ir de la mano los procesos. Muchas veces tenemos la presión de modernizar. Un caso que nos ha tocado muy común es, se vencen licencias y es cuestión de modernizar un proceso o una plataforma tecnológica por un factor completamente externo que puede ser licenciamiento, que implica costos de diferentes maneras. Entonces, a veces apresuramos proyectos sin tener claro cuáles son los procesos que se van a modernizar, sin saber exactamente todas las aristas que una modernización toca en los diferentes procesos. Y sabemos que hay procesos en las aseguradoras que tocan muchas aristas comerciales, financieras, de operación. Entonces, es que a veces ir un paso atrás, hacer una evaluación, muchas veces los famosos proyectos de Discovery, donde vamos a investigar dónde estamos parados hoy, dónde queremos estar en los procesos de modernización y automatización del stack tecnológico, ¿sí? Se nos brincan, se nos olvidan todos los elementos y eso cuesta, ¿no? Cuesta tanto dinero, cuesta tiempo o cuesta a veces la liberación de esta plataforma nueva porque esas aristas no están listas para acompañar la velocidad de la operación que va a generar la modernización de una parte del stack. Entonces, sí debemos de dar un paso atrás, hacer una planeación muy completa, tener un roadmap lo más completo posible para poder dar pie a modernizar el stack. Adelante, Alejandro. Justo complementando lo que comenta Sergio Raúl, es vital el identificar esos procesos aunados a la necesidad, porque normalmente cuando hacemos esta modernización en el stack tecnológico, pues si me preguntan a nivel de tecnología, oye, no, pues no manches, está el RPA, oye, está el BRMS, todo el Business Rule Management, oye, está GPT, oye, está, o sea, queremos traer todo a nivel de tecnología y nos emociona, es parte de la innovación tecnológica, pero lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es cuál es la necesidad que vamos a solventar sobre ese proceso que bien comentan mis colegas, para poder tener un resultado eficaz y eficiente, que lo adopten de manera adecuada, porque eso es lo principal. Podemos poner tecnologías, podemos tener un stack súper robusto, pero si al final de cuentas la tecnología o la solución digital que ponemos sobre la mesa para el negocio no la terminan usando, no la terminan adoptando, pues es como si no hubiéramos hecho nada. A pesar de que nosotros sentimos que era la super bomba tecnológica lo que pusimos ahí, ¿no? Y algo interesante también y que nos llega a suceder con todas estas nuevas tecnologías es que los ponemos sobre la mesa, hay una necesidad que solventar, pero luego pasamos por alto a los especialistas que se deben de quedar ahí para utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Es decir, oye, pues el RPA, ¿quién es el especialista para todo el tema de Robotic Process Automation? Que nos esté dando esa mejora continua para el BRMS, para los asistentes digitales como el uso de GPT, de Cloud 3.5 Sonnet, tener especialistas por lo menos para que nos puedan dar esa continuidad tecnológica, ¿vale?
Muy interesante todo esto que mencionan y hablando un poco de esta colaboración y supongo que esta pregunta también ya la han escuchado antes, pero podemos hablar un poco de qué rol están jugando las insurtechs en acelerar o presionar estos procesos de eficiencia en cuanto a tecnología. Ok, si vamos por turnos, me toca iniciar. Enti. Como Insurtech, yo creo que si definimos qué es una Insurtech, ¿no? Es una empresa de tecnología para el ramo de las aseguradoras. Entonces, una de las principales ventajas que podemos tener al ser una empresa especializada en un solo ramo es que podemos enfocar casi el 100% de nuestra atención a una sola industria, ¿ok? Podemos proveer valor para eficientizar e inclusive expander nuestro objetivo inicial al momento de resolver un problema para las aseguradoras conforme nos especializamos en sus procesos. ¿Qué significa? Debemos ser capaces de llegar y presentar y que nuestro valor sea inmediatamente reconocido. No significa que no haya muchas opciones allá afuera, pero no es lo mismo presentar la misma solución al ramo asegurador que a cualquier otra industria. Entonces, al ser normalmente empresas más pequeñas que vamos naciendo y que estamos completamente enfocadas en el sector asegurador, este valor se nota sobre todo en los departamentos, por ejemplo, de innovación o muy específicamente en lo que está generando nuevas tendencias, ¿no? Cómo resolver problemas con AI, la parte de blockchain, ¿sí? Somos empresas un poco más ágiles para evolucionar y mostrarle este valor a las aseguradoras. Dale, Raúl. Acá, dale, dale, Alejandro, qué pena, dale. No, siguiendo esta línea que nos comparte Sergio, y desde el punto de vista como aseguradora, créanme que para nosotros en el sector asegurador, una InsurTech, pues nos presiona, nos mete presión en el sentido de innovación y eso a mí me encanta, porque al final de cuentas están fuera de la operación que nos lleva comúnmente a nosotros en la aseguradora, ¿no? El out of the box se dificulta dentro de la aseguradora, no significa que no se pueda hacer, pero justo las InsurTechs nos vienen a poner sobre la mesa todas estas soluciones con tecnologías avanzadas que ya están hechas y están pensadas para solucionar una problemática, una necesidad, un proceso que eficientiza la forma de entregar valor al asegurado o al socio comercial o inclusive al interior de la compañía. Entonces, para mí es muy importante el rol que están jugando las InsurTechs dentro del sector asegurador para que nos ayuden y trabajemos colaborativamente para acelerar y brindar mejor experiencia allá afuera. Gracias, Alejandro. Sí, yo veo que el rol de las InsurTech es precisamente esto que nos comenta Alejandro y es meter presión. Y yo creo que no solo a nivel de la oferta para el usuario final, sino también a los modelos de negocio y a los modelos de innovación y a los modelos de evolución tecnológica, porque es que vemos insurtechs que están claramente enfocadas en diferentes aspectos del seguro. Vemos unas que son full carrier, vemos otras que son distribuidores, vemos otros que son habilitadores, como que nos dimos cuenta con las InsurTech que uno con tecnología se puede especializar no solo en un ramo o en un subramo, sino también en una parte del proceso de la cadena de valor, meterle tecnología, volverlo eficiente y volverlo más competitivo. Entonces, sí, totalmente lo que están haciendo las InsurTech es presionar hacia la evolución tecnológica con casos de éxito, como nos contaba Sergio, con casos aplicados y con pruebas de que podemos ser más eficientes. Excelente. Y nos quedan dos preguntas más antes de pasar a preguntas de la audiencia. Y la penúltima pregunta es, ¿qué tanto influye la cultura organizacional en los procesos de transformación tecnológica? Ahí a ver, ¿quién la toma primero? Fíjate que digo, ahí, Sergio, Raúl, creo que algo importante en toda esta parte cultural es cómo justo nosotros como en el sector asegurador o en las compañías aseguradoras, cómo trasladamos y transmitimos el, la necesidad de adoptar de manera clara, concisa, estas nuevas tecnologías, ¿no?
porque muchas de las ocasiones, colegas en la parte de operación de negocio, llámese cobranza, llámese emisión, llámese ventas, pues de repente surge la incertidumbre, ¿no? Oye, esto me va a reemplazar, oye, esto voy a dejar de hacer y es parte de mi esencia que normalmente vengo haciendo, ¿no? Y es como a través de la cultura organizacional les trasladamos la esencia de decir, ok, ya no vas a seguir haciendo esta actividad, pero hoy vas a hacer ya más un tema de análisis de información, de identificación de nuevas necesidades, de apertura de nuevas cuentas, de apertura de nuevas formas de cómo lo llevas a cabo, lo que hoy no nos permite, cuando no tenemos esta implementación de nuevas tecnologías, pues trabajamos en la operación, ya sea manual o de la forma con las tecnologías que hoy tenemos, pero cuando viene esta ola tecnológica que nos dice, oye, ya no necesitas hacerlo de manera tradicional, sino hoy vamos a apalancar con estas tecnologías la manera en que hace las cosas, viene esa incertidumbre y es importantísimo el que llevemos a los colaboradores y a nuestros colegas hacia ese umbral de decir y sentir que es un beneficio para ellos y qué más sigue para ellos en esta eficiencia tecnológica, ¿vale? Uy, tocas un tema que es bien importante para nosotros en Tecansoft, Diana, y es la cultura. Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, él decía que la cultura se come en la estrategia de desayuno. Y no solo la estrategia, sino todo lo que le ponga se lo come la cultura. La cultura es quien habilita o imposibilita un cambio en una organización. Y la cultura es la que nos permite que las personas se sientan parte de de cualquier cambio, incluidos los cambios de modernización digital. Entonces, eh, la cultura lo es todo, empezando por el liderazgo, ¿cierto? Si queremos que un cambio ocurra, pues los líderes deben de enseñar con el ejemplo. Lo que hablábamos ahora y es los líderes deben de facilitar estas adopciones pensando en los procesos de la organización, ayudándoles a sus equipos a el uso eficiente e inteligente de estas nuevas tecnologías y no, como nos decía Alejandro, que sean modas simplemente, sino que resuelvan problemas, ¿cierto? Pero si yo no lo abordo desde la perspectiva cultural, voy a encontrar muchos impedimentos. Nosotros en Tecansoft hemos hecho muchas transformaciones organizacionales y uno de los errores aprende mucho, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno deja por fuera a alguien eh, de una iniciativa, se da cuenta lo fuerte que es la cultura en oponerse a que una iniciativa pueda llevarse a cabo. Entonces, para nosotros la cultura lo es todo. Gracias, compañeros. Y aquí complementando un poquito, yo ataría la parte de la cultura también junto con la necesidad, ¿no? Siempre hay una necesidad operativa que muchas veces choca con la parte cultural. Entonces, primero tiene que haber un liderazgo, ¿no? Un liderazgo de poner hacia dónde quiere ir la empresa, ¿sí? Dónde sí va a influir completamente ese liderazgo para la transformación versus la parte tecnológica. Porque lo que nosotros decimos es, bueno, con tecnología podemos resolver casi todo, podemos eficientizar casi todo, ¿no? Pero ¿cómo casamos eso, como tú dices, con las personas y con los procesos? Y uno de los casos que me gusta usar mucho es ahorita es el involucramiento de la inteligencia artificial. O sea, bien lo decías tú y lo decía Alejandro, ya ahorita la gente piensa que la tecnología va a reemplazar trabajos, ¿sí? Pero no necesito usar inteligencia artificial para usar tecnología y eficientizar procesos, que eso pueda hacer que haya diferentes oportunidades laborales o inclusive cambio de trabajos. Pero ahorita la tendencia es que AI significa reemplazar trabajos y creo que no va por ahí. Ahí tiene que haber mucho, como ustedes mencionan, un liderazgo dentro de la organización para poder explicar qué significa la modernización tecnológica para la empresa en cuestiones operativas, de generación de costos o inclusive a veces hasta rescatar procesos que se han quedado atorados que implican pérdida, ¿no? Y conforme la gente pueda entender estos cambios a manera organizacional, creo que van a tener una actitud positiva
pues para acompañar el cambio tecnológico. Perfecto. Y bueno, veo que ya tenemos preguntas, entonces vamos a pasar a la última pregunta y ya de ahí nos brincamos a las preguntas. Qué bueno que tenemos varias. La pregunta de cierre para nuestros panelistas es, ¿qué aprendizajes clave dejarían aseguradoras que están por iniciar un proceso de modernización tecnológica? Empiezo, ¿cierto? Raúl, adelante. No, como concluyendo lo que hemos construido aquí en esta sesión, lo primero sería empezar por demostrar el valor, y el valor siempre se demuestra solucionando problemas o generando capacidades de negocio, no tecnológicas, enfocados en el negocio. Lo segundo es poner al cliente en el centro, y aquí hay una reflexión bien importante, y es que hoy en día todos hablamos de tener al cliente en el centro, pero cuando uno va a cómo se mide el éxito de una aseguradora, se mide por ramo. Entonces ahí hay como cosas interesantes para reflexionar. Y finalmente, medir, ¿cierto? Lo que no se mide no se controla y no evoluciona y ahorita los previos a esta sesión hablábamos con Alejandro de una sustentación que tenía que hacer y le pedían números. Y igualmente tiene que ser la modernización cultural. ¿Qué quiero solucionar yo? ¿Qué le voy a entregar a la organización? Y plantearlo como hipótesis que se van a ir comprobando con pequeños experimentos. Pero si yo no tengo unas metas y no tengo información de resultado, es muy difícil que las iniciativas de modernización puedan llegar a un futuro, compañero. Gracias. Complementando, sí, lo que decía Raúl, es el valor. Se tiene que demostrar el valor operativo, económico, ponerle números a la posible eficiencia que se va a ganar en los procesos, ¿sí? Y sobre todo tener muy bien el target de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Una de las cosas que nosotros dentro de Blitz mencionamos mucho es que hay muchas plataformas, muchas insurtechs que generan mayores ventas, generan productos nuevos dentro de las aseguradoras, pero en el caso de Blitz ahorita estamos enfocados a eficientizar el proceso a la cara de quien vende estos seguros, ¿no? Entonces, ¿qué le ofrecemos nosotros a una empresa? Oye, vamos a eficientizar cómo un agente está consciente de lo que se está vendiendo para obtener comisiones. Entonces, ahí hay un punto que de repente nos dejan olvidados clientes que no saben, pero son la fuerza que produce, que vende para una aseguradora. Entonces, sí tenemos que tener muy claro el valor que se provee, ¿sí? Números, casos de éxito, referencias, ¿sí? Antes de empezar un proyecto de modernización, para poder al final del día evaluar, hacer una evaluación de, bueno, qué tanto gané o qué tanto perdí con esta posible modernización. Y sobre todo, complementando a Raúl y Sergio, algo que tenemos que tener presente es luego no queremos comer de primera mano pues la solución, ¿no? ¿A qué me refiero? En ocasiones vemos que la inversión puede ser de millones de pesos, de 2, 3, 4 millones de pesos, pero algo importante es cómo comienzas y das ese primer paso, ¿no? Ya algo muy trillado es el MVP, pero pues al final de cuentas yo lo conozco como oye, hagamos como un primer ejercicio para que es el mínimo necesario que necesitamos implementar para solventar con esta nueva tecnología. Y el caso clásico que siempre pongo, les digo a los chicos, es de, ¿qué haces al despertar? Y pues me empiezan a decir, no, pues voy, me lavo los dientes, me baño, etcétera. Oye, y cuando ya vas tarde, no, pues a veces me lavo los dientes, pero ya acá en la oficina, ok. Entonces, ¿cuál es tu mínimo necesario que haces para salir de la casa? Entonces, lo mismo es lo que tenemos que poner sobre la mesa. Veamos cuál es el mínimo necesario de esa necesidad que vamos a solventar, porque en ocasiones y también en las áreas de negocio nos dicen, y es la costumbre, ¿no? El de, lo quiero todo o nada. No, espérate, espérate. O sea, si es todo, nos va a salir en tanto. Y tengamos esa visión, ¿eh? No la perdamos. Tengamos la visión del todo, pero comencemos con la principal necesidad o los principales pasos que tenemos que atacar, que nos van a dar esa certidumbre y sobre todo ese beneficio económico que, como comentaba Raúl, que luego el CFO nos pone sobre la mesa, ok, ¿y eso cuál es el beneficio económico? O el CEO de repente, ¿y eso me va a ayudar a vender más? Sí, de esta manera. Entonces, tenemos que dar esos pasos sencillos
y sobre todo enfocados en la necesidad con lo mínimo necesario que nos dé esa certidumbre que vamos por buen camino. Y la realidad en ocasiones es que damos esos pasos mínimos necesarios y nos damos cuenta de que no va por ahí. Entonces, esa es la otra parte que luego nos pone la innovación, ¿no? Equivócate y equivócate rápido. Es eso, porque luego lo queremos hacer todo, pasa un año y decimos, híjole, no era por ahí. Y hasta el mismo negocio, ¿no? Y eso ya debemos de dejarlo, abandonarlo, en el sentido de no hagamos todo, sí tengamos la visión hacia dónde vamos, pero demos esos pequeños pasos iniciales, ¿vale? Claro. Perfecto. Bueno, entonces creo que con esto concluimos nuestras preguntas. Ahora sí nos vamos a pasar a las preguntas de la audiencia. Les voy a leer la primera, está larga, entonces ahí les va. Igual si tienen más preguntas, está bien que pongan para quién va dirigida. Creo que estaba dirigida para los tres, entonces dice así. Estamos hablando de grandes aplicaciones para administrar grandes cantidades de datos, aseguradoras, organizadores, brokers. ¿En dónde entran los pequeños productores o aquellos productores que no tienen tanto conocimiento técnico, pero que todavía siguen trabajando con Excel como pueden? Me parece bien todo lo que se trabaja, pero hay una gran cantidad de usuarios a niveles bajos, productores, organizadores, que no pueden invertir en grandes aplicaciones que son muy complejas. O sea, me parece que aquí la pregunta es, ¿en dónde entran los pequeños productores o aquellos productores que no tienen tanto conocimiento técnico, pero que todavía siguen trabajando con Excel como pueden? No sé ahí quién quiera tomar esta pregunta. Ok. Yo tengo ahí algo de opinión, a lo mejor Raúl me puede complementar de acuerdo a su experiencia. Eh, Aquí es donde entra la parte de la cultura organizacional, el sentimiento o el temor, rechazo al cambio. Tiene que haber cambio, tiene que haber una evolución, ¿sí? Excel no es una herramienta sencilla. Excel es una herramienta que puede llegar a ser muy compleja. Sin embargo, la experiencia le permite a lo mejor a estos pequeños productores, organizadores, trabajar de la mano porque llevan muchos años trabajando con ella. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos buscando generar aplicaciones, plataformas que estén muy enfocadas en el valor que queremos proveer, ¿sí? Y que dentro de ese valor sean fáciles de administrar. No desde el lado de IT, sino desde el lado de usuarios de negocio. Aquellas personas que no tienen una carrera en IT, pero que se dedican al negocio de una operación dentro de la aseguradora y que ellos sean capaces de administrar las herramientas que nosotros les ofrecemos. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que ellos sean capaces, pero definitivamente tiene que haber apertura al cambio, ¿sí? Para aprender que la nueva herramienta puede ser más sencilla inclusive que de usar de Excel y los puede llevar a los mismos resultados. Sí, Sergio, y ahí se juntan muchas cosas de las que hemos conversado. Hablábamos de que la tecnología va a reemplazar empleos y hablábamos de poner al cliente en el medio y hablábamos de la cultura alrededor del cambio. Yo creo que esta pregunta encierra un montón de cosas porque primero, al poner al cliente en el centro, las aseguradoras no deben poner solo al consumidor del seguro, sino también a estos pequeños productores que al final vienen siendo clientes de las aseguradoras, las pequeñas corredurías y hay muchos otros negocios que giran alrededor de esto que no tienen tanto poder tecnológico, pero sí tienen, sí representan mucho volumen, mucha fuerza de venta para las aseguradoras. Entonces, bueno, pensar un poco en ellos y en cómo facilitar su trabajo, en cómo hacer que con tecnología puedan vender más, que al final son más comisiones y un montón de cosas alrededor de esto. Yo creo que ahí hay un trabajo de colaboración bien interesante entre aseguradora y de estos aliados, incluso también en las fintech, en las insurtech, porque mira que Sergio nos decía ahorita, bueno, nosotros tenemos una solución más para... que los corredores entiendan un poco el tema de las comisiones y todas estas cosas. Entonces yo creo que es ponerlos a ellos como un actor más del proceso y entender cuáles son esas soluciones no creadas por ellos, tal vez de pronto creadas por las aseguradoras, que les faciliten a ellos la venta y que les faciliten a ellos la gestión, que al final es una sinergia que surge
a partir de la tecnología, poniéndolos a ellos en el centro del proceso podría ser de venta o cualquier otro proceso que ellos apoyen. Sí, pues bueno, aunado a lo que ya nos comenta Raúl y Sergio, la realidad es que como bien comentan en la pregunta, ¿no? Aquellos pequeños productores, pues herramientas como Excel son bastante elaborados si lo profundizamos y sobre todo si empezamos a combinar un tema y no soy, digamos, no me están pagando por vender, pero temas como Copilot lo puedes complementar y no es un gasto excesivo, pero eso te va a ayudar a tener mayor análisis de información que tal vez, oye, no tengo mis bases de datos en una nube porque me cuestan tanto, pero lo tengo en Excel. Ok, lleva esos Exceles en primera mano, analiza la información porque es importantísimo, ¿eh? Toda la información que uno tiene, ya sea de un productor pequeño, de entradas, salidas, te puedes dar cuenta en ese análisis de información dónde tienes ese gap para mejorar. Y eso lo puedes usar con herramientas que no te cuestan tan excesivo como un BRMS o un Salesforce, que en ocasiones, o cualquier otra, un CRM Dynamics, y vuelvo a repetir, no me están pagando, pero si lo ves así, oye, ¿puedo invertir en eso? Pues sí, pero tienes que ver lo que hemos comentado, ¿no? Ok, ¿cuáles son los primeros pasos que di para llegar a identificar cuál es la herramienta que me va a soportar este crecimiento que estoy teniendo? Inicialmente lo puedes hacer con Excel, lo puedes hacer. Lo puedes complementar con herramientas que trae Excel como Copilot, también lo puedes hacer. Lo puedes hacer con herramientas que están allá afuera en el mercado como GPT, pagando una cantidad moderada para que te dé información, también lo puedes hacer. Entonces, hoy la verdad es muy accesible y no tenemos que tener un sobrecargo de costos para poner sobre la mesa un resultado exitoso. Mi punto es, no se detengan, no se limiten en temas de costos. Obviamente, yo siempre les digo, el dinero no es problema porque no lo tengo, ¿no? Pero más bien mostremos el beneficio que podamos tener al invertir un peso, ¿va? Excelente. Tenemos 3 preguntas más. La siguiente va en específico para Raúl y Sergio. ¿Cómo han logrado evolucionar sus procesos o el gobierno de Haití manteniendo la trazabilidad y la seguridad sin caer en una burocracia innecesaria y superando el temor de perder el control? Ok. Eh, Adelante, Raúl. Sergio, gracias, Sergio. Mira, nosotros lo hemos hecho de una forma muy simple y es automatizar al 100% el proceso de generación de soluciones tecnológicas. Y esta automatización abarca otros aspectos más allá de la tecnología, por ejemplo, el compliance con la regulación, el compliance con las políticas internas de la organización, con la forma en que se genera tecnología y todas las revisiones de calidad. Entonces, nosotros utilizamos técnicas que, voy a decir una palabra tecnológica, pero no se queden con ella, alrededor de una tendencia que se llama DevSecOps, que lo que hace esto es volver más eficientes los procesos de validar y crear tecnología, no solo en la entrega, sino desde el desarrollo, desde cómo se están construyendo las aplicaciones. Y ahorita con la tendencia de inteligencia artificial generativa, pues metiendo mucho herramienta basada en esta otra herramienta que ayuda precisamente a esa automatización, desde cómo se crea el código. Por ejemplo, hay aseguradoras que tienen diferentes políticas para generar tecnología. Uno con inteligencia artificial generativa puede ayudarle a los desarrolladores a hacer el código que cumpla con esas políticas y luego a través de procesos de automatización de la entrega, pues verifica que efectivamente eso cumplió, que tiene la calidad necesaria y no solo que no tenga errores, sino que también, por ejemplo, sea seguro, que también, por ejemplo, se desempeñe con los tiempos de respuesta ideales, pero todo esto a través de esa automatización. Y factor crítico para tener éxito en esto, y es no crear caminos alternos. Es decir, si yo voy a liberar una aplicación, solo hay un camino que es el automático, que no está el favor que le pido al de infraestructura que me ayude por acá por un ladito, porque entre otras vamos contra la regulación. Bueno, algunas cosas de las que hemos hecho. Y por nuestro lado, me gustaría complementar un poquito empresas que
como la nuestra, que sirven a empresas grandes o que buscan trabajar con empresas de tamaño enterprise, muchas veces nos requieren tener ciertas certificaciones sobre los procesos y sobre la seguridad de la información que pasa por nuestras plataformas, ¿no? Cuestiones como las de SOC 2 tipo 2, SOC 1 tipo 2 o ¿cómo se llama? Certificación de ISO 27001. Eso hace que nosotros en nuestro desarrollar, al momento de entregar soluciones, estemos o tenemos que comprobar que nuestros procesos internos y la manera de trabajar esté certificada por estas entidades auditoras o regulatorias. Y eso les da confianza a los departamentos tanto de operaciones como de IT de las grandes empresas, ¿no? Entonces, complementando un poquito, es una combinación de lo que desarrollamos en nuestra plataforma bajo los lineamientos de estas certificaciones, sobre todo para mantener trazabilidad y seguridad. No es tanto el tema de burocracia, más bien es un poquito el tema de regulación, ¿no? ¿Quién nos regula? ¿Quién dice cómo debemos de operar? Muchas veces son estas certificaciones de acuerdo a la industria con la que trabajamos. eh, y definitivamente buscamos que los usuarios de negocio y al final del día los equipos de IT tengan o sepan tener el control de la información que pasa por nuestra plataforma, porque al final del día son sus datos, ¿no? Entonces, buscamos dar esa certeza a nuestros clientes mediante estas certificaciones. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Luis Adrián Vázquez del periódico El Asegurador. Su pregunta es, ¿cuáles son los puntos de estrés que habría que cuidar para garantizar un proceso de modernización equilibrado entre los colaboradores y las empresas? Porque si bien así como la tecnología causa una enorme expectativa, también genera incertidumbre. Ahí, ¿quién quisiera tomarla? Un poquito de la experiencia que nosotros te podemos platicar, Luis, es definitivamente hay estrés durante la implementación, ¿no? Pero si tú involucras a los usuarios de negocio o a los usuarios finales dentro del proceso de implementación, mediante la liberación de pequeñas funcionalidades junto a los usuarios finales, eso baja mucho el estrés, ¿sí? Nosotros como objetivo es al momento de liberar una plataforma a producción, ya debimos de haber entrenado conforme vamos liberando las pequeños sprints a los usuarios de negocio y nos enfocamos o instamos a nuestros clientes, porque no deja de ser una decisión final del cliente, que los usuarios finales de estas plataformas también estén entrenados mediante pruebas de concepto, mediante programas piloto, para dos razones. Una, identificar posibles puntos de conflicto para poder eficientizar un poquito a lo mejor la experiencia del usuario final, pero definitivamente para ellos que conozcan lo que estamos haciendo, los resultados que se van a tener, disminuye el estrés al 90%, yo creo. Bueno, dale, Raúl, dale. No, no, una cosita como continuación de lo que dice Sergio, y yo creo que a uno se le genera más estrés cuando tienes bastantes cosas para hacer y fuera de eso te vienen con un proyecto de modernización digital. Nadie le va a caer bien ese proyecto. Entonces yo creo que es un punto a cuidar que vale la pena resaltar, y es que los proyectos de modernización se alineen con volver más eficiente la estrategia. Hay un autor colombiano que se llama Alejandro Salazar, que tiene un libro que se llama La Estrategia Emergente, y habla de que la estrategia es lo que hacemos en el día a día para cumplir la misión de la organización. Entonces, si alineamos esos proyectos de modernización digital con esa estrategia llevada a esas palabras, yo creo que no se genera estrés, sino que se elimina estrés, porque vamos a ayudar a las personas a ser más eficientes a través del uso de la tecnología en aquello que se les está pidiendo que hagan. Y bueno, para no ser tan redundantes y sobre todo este tema de estrés, creo que hay una nueva, ya saben que siempre hay tendencias, ¿no? Una nueva palabra que se llama tecnoestrés. Y no me refiero a punches de tecno, sino este tecnoestrés que va muy derivado de lo que comenta Sergio y Raúl, ¿no? En ocasiones luego desde la parte de tecnología, pues lo vemos muy sencillo, la tecnología que es muy fácil de adoptar,
pero luego en ocasiones nos ponemos en los zapatos de estas personas, de estos colaboradores que normalmente no están acostumbrados a usar estas tecnologías y los ponemos a usarlas y viene este tecnoestrés de, oye, la incertidumbre me va a reemplazar. Oye, ¿cómo lo manejo? ¿De qué me sirve? Incluso algo tan sencillo como una gráfica, ¿no? Que uno puede decir, ah, mira, ya tenemos un dashboard que tiene la información por ejemplo, que es más fácil reemplazar o mandar a reparación, etcétera. Pero luego no nos damos la tarea de transmitir a los colaboradores de si lo están leyendo de forma correcta. Entonces viene ese tecnoestrés de que lo vean en la gráfica tan sencilla que uno hizo, pero ellos lo ven de, híjoles, ¿qué me está diciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión debo de tomar? Cuando hay que dar un pasito atrás y decirles, ah, mira, esta gráfica hay que leerla de esta manera. Algo tan sencillo como una gráfica, ¿no? Así como otras herramientas que nosotros vamos poniendo sobre la mesa de cómo hoy va a ser mucho más fácil su día a día y cómo les va a permitir hacer aquello que normalmente ellos dicen, es que si tuviera esto, podría hacer también aquello. Y aquello se los damos a través de estas herramientas, ¿no? Es la forma de este tecnoestrés que sí hay que manejarlo muy bien, ¿eh? Y que pueden ser retractores para que esas soluciones funcionen de manera adecuada, como por ahí ya Sergio nos comentaba anteriormente. Muy bien, y bueno, ya casi vamos cerrando. Tenemos dos preguntas más a ver si nos da tiempo. La siguiente es, ¿dirían que las aseguradoras están llevando a cabo transformaciones digitales, entendida como la creación de nuevos productos y servicios digitales y no solo optimizaciones digitales? Si me lo permiten, ahora sí que continuando, Adelante. y como en la parte de la aseguradora, sí, en esencia empezamos con optimizaciones digitales, pero la realidad es que empezamos a cuestionarnos de, oye, aparte de la optimización, ¿cómo podemos hacer esta modernización a través de herramientas tecnológicas de nueva generación? Y justo es donde entran tanto InsurTechs como la parte de startups o scale-ups, que ya tienen estas herramientas, ya tienen estas plataformas ya prehechas y que nos ayudan a acelerar la solución que nos está planteando el área correspondiente de negocio. Que volvemos al punto, ¿no? Hay que identificar la necesidad para nosotros seleccionar la herramienta idónea. Y es donde viene, oye, lo hago in-house, que normalmente todas las aseguradoras tendemos a, no, pues sí, lo vamos a hacer in-house, sí podemos hacerlo, pues sí, pero el time to market nos va a dar. Tenemos los especialistas suficientes sobre estas herramientas. Es cuando volteamos a ver a todos estos partners que hoy nos pueden ayudar a acelerar tanto y generar nuevos productos, llámese de pólizas, que ustedes dirían, oye, pues, ¿qué puedes modernizar en un producto de póliza? Újules, muchísimo. Imagínense, y esto haciendo un spoiler, imagínense tener una póliza tipo suscripción como Netflix. Oye, pero, es que tenemos que cambiar el core, tenemos que hacer, ok, ¿qué tenemos que hacer los primeros pasos para llegarlo a hacer? O sea, cuestiones tan sencillas que el mercado ya nos está poniendo sobre la mesa que nos permiten generar nuevos productos a través de estas nuevas tecnologías, pero también apalancados con partners como las InsurTechs, como las Scalebros, como los startups, ¿vale? Muy alineado con lo que dice Alejandro. Y yo creo que sí están haciendo optimizaciones digitales, pero no es malo. O sea, hacer optimización digital ayuda desde que traiga eficiencia y ese valor del que hablábamos ahora. Y hace parte del camino hacia la transformación digital. Hay una filosofía japonesa que se llama el Shuhari, que todos los japoneses vienen de las artes marciales. Y el Shuhari, lo primero es el Shu, que es que el encerar y pulir. ¿Recuerdan la película de Karate Kid, donde el alumno hace cosas sin saber? Yo creo que por ahí podría estar la optimización digital o la adopción de nuevas tecnologías. Y es, venga, yo tengo que hacer algo con inteligencia artificial generativa. No sé qué, no sé dónde me sirve, pero tengo que hacer algo. Pero para mí eso no es malo. Ya existe la voluntad de evolución
y a partir de ahí voy a entender y luego voy a saber en cuáles son esos puntos en que la puedo aplicar. Luego del chu sigue el ja y el ja es cuando digo, ay, mira, y cuando en cero así es porque si me tiran un golpe y entonces lo puedo parar. Entonces se va uno dando cuenta de que esa tecnología que está usando, que esa optimización digital me va a resolver otros problemas y que ya va a ser parte de mi gobierno corporativo. Y el RI es cuando el alumno se vuelve maestro. Y es que en realidad yo ya voy full transformación digital y entiendo que para hacer transformación digital tengo que hacer transformación cultural y de procesos. Pero yo creo que hace parte de un camino de evolución hacia la mejora infinita, porque una vez dominamos eso, ya el reto será otro. Buenísimo, buenísimo. Sergio, ¿hay algo que quieras añadir? O igual movemos a la siguiente pregunta o conclusiones, como tú gustes. Conclusiones para Perfecto. muy cerca de la hora. Bueno, sí, creo que ya estamos cerca de la hora, entonces no sé si quieran compartir conclusiones finales ya para ir cerrando. Sí, creo que mucho de lo que hemos estado platicando tiene que ver con este cambio tecnológico, ¿no? Esta modernización de las empresas. Reitero, la modernización se tiene que dar, ¿no? Las empresas se han dado cuenta que tenemos que buscar cómo optimizar tanto operaciones como con lo que comentaban en la última pregunta, productos nuevos, ¿no? Productos que estén basados en soluciones digitales. Y por poner un ejemplo, inclusive relacionado a otras industrias, lo que está haciendo la industria fintech con Open Finance, ¿no? Donde hay datos que se están compartiendo a nivel financiero, ¿sí? Para buscar que toda la industria crezca como industria y eso requiere modernización de todos los involucrados, ¿no? Y por ahí hay una tendencia también que es precisamente el Open Insurance, ¿no? Hacia dónde o qué tenemos que abrir entre la industria aseguradora para tener mejor competencia, para tener mejores productos y al final poder ofrecer un mejor servicio. Entonces, viene la modernización, hay que buscar dentro de cada empresa, tanto insurtechs como aseguradoras, como los que están en medio, los intermediarios, brokers, etcétera, qué tenemos que hacer para dar esos siguientes pasos donde busquemos el crecimiento de la industria que se puede llegar a traducir en una mejor penetración de seguros en el mercado, en mejores operaciones, en mejores productos, etcétera. Excelente. Alejandro, Raúl, conclusiones finales. Adelante, Raúl. Yo recuerdo cuando yo era más joven, era chico, si me quería ver una serie me tocaba tragarme los comerciales y ya ahora mis hijos se impacientan porque cuando va a empezar la serie ponen un corto que le pueden dar skip. Entonces Ujú. el mundo ha cambiado y estamos en un mundo hiperacelerado. Entonces digo esto porque la modernización digital es la ventana que nos muestra una parte de la verdadera modernización, porque la verdadera modernización va en la cultura alrededor del cliente con optimización que nos puede dar la tecnología. Sí, totalmente. Y sobre todo algo que debemos de poner mucho sobre la mesa y que les comparto es, oye, ¿qué debo de optimizar antes de digitalizar? ¿A qué voy? Hay procesos que llevamos a cabo hace 10, 15, 20 años de la misma manera. Y es momento de, antes de digitalizar, cuestionar el por qué lo estamos haciendo de esa manera y si lo podemos hacer de manera diferente, operacionalmente. Y ya con eso, ahora sí, una vez optimizado, podemos implementar una nueva tecnología. Creo que eso es fundamental y sobre todo si queremos hacer y tener ese acercamiento de colaboración con las áreas de negocios, hacerlos partícipe y no solamente de que nos digan, es que quiero una papaya. Ok, que es una papaya. Y se la entrega así, pero es que la quería partida en cuadritos o la quería partida en tiritas. Ok, entonces trabajemos colaborativamente con ellos para hacerlos partícipes y hacer ese engage. Y cuando tengamos que hacer ese engage también con un partner como una InsurTech, un Scale-Up, una startup, hagamos esa misma colaboración.
que se sientan parte, no solamente nosotros decirle, ah, es que quiero la papaya, ahora nosotros decirle a estos partners, quiero la papaya. No, espérate, vamos a trabajar colaborativamente, ser una extensión de nosotros, tanto como una insurtech, como una aseguradora, como una scale of startup, con el negocio, que ese es lo principal, es nuestro principal movimiento o motivación que debemos de tener hacia esa parte de optimización, pero cuidando siempre la seguridad de la información. Es decir, toda esta gobernanza, toda esta arquitectura que luego de repente la dejamos ahí a un lado, toda esta documentación que nos da flojerita, y ya cuando acordamos pasan los años y, ay, oye, ¿y cómo era? ¿Y cómo estamos gobernando? ¿Y cuál es el procedimiento? Ah, pues es que lo tenía Alex, pero ya el Alex ya está en Miami, tomando de un coco y háganmelo, hay que hacerlo visible, ¿verdad? Pero todo lo tenía yo bajo persona, entonces también hay que ver esa importancia de la documentación, de optimización y de el apalancamiento de tecnologías de forma directa o de forma a través de un partner especializado, ¿vale? Perfecto. Pues bueno, les agradecemos muchísimo a nuestros ponentes, Sergio, Alejandro, Raúl. Muchas gracias por su participación súper valiosa. Creo que fue un gran panel muy dinámico. Y también, Karevit, te cedo la palabra también para que nos apoyes con el cierre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Creo que como tomando lo que dijo Diana, fue un gran panel de gran valor para el sector y bueno, seguiremos también dando continuidad con el webinar. Van a recibir de parte de la asociación algunas conclusiones por escrito con nuestro newsletter y también a los que se inscribieron, no siendo aún de la asociación, también van a recibir esta información. Y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y conectarse.